Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Lo que Dios puso en mi corazón, hermanos, esta mañana, que Dios nos permite estar reunidos, recordando que la palabra de Cristo, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como comparada como la lluvia, que riega la tierra, la hace germinar y la hace producir. Que Dios venga a regarnos con su palabra, nos haga producir mayor fruto. Hebreos capítulo 11, la definición de la fe. Amén, hermanos. Es pues la fe, leemos en el nombre de Jesús, ¿estamos allí? Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, de la nada. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pero vamos a obviar algunos versículos y vamos al 8, que es donde vamos a concentrarnos esta mañana en la fe de Abraham. Allí está detallando los héroes de la fe y aparece nuestro padre Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Amén. Ahora abrimos nuestras Biblias en Génesis, porque acá vimos como la característica sobresaliente, lo que hemos leído. Vamos a hablar de la fe de ¿quién? De Abraham. Una fe de nuestro padre Abraham, el fundador de la nación judía, que Dios eligió. Y entonces vamos a desmenuzar de alguna manera, porque lo que hemos leído es más bien el testimonio del legado de fe de Abraham que Dios nos dejó escrito en su palabra para que nosotros lo imitemos a esa fe, nuestro padre Abraham. Venimos de esa misma genética espiritual. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Estamos en Cristo, la misma manera que la misma justicia que Dios impartió por la fe de Abraham, a él mismo, Abraham. Entonces, hemos leído lo que podemos entender como el producto final. Pero vamos a ver permítanme usar esta expresión quizás un poco, pero es la que se me ocurre. Vamos a mirar como la carcasa de cómo se fue forjando la fe de Abraham. Y entonces la tenemos que ir al comienzo, ¿no? Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Allí vamos a desmenuzar la carcasa
se fue construyendo, ¿no? Es como, yo pensaba, es como usted mira un vehículo y es hermoso, ¿no? Pero usted ha mirado alguna vez en la fábrica cuando está el comienzo de ese vehículo. Es una carcasa, simplemente una carcasa. Parece todo, no tiene forma, no, le faltan las ruedas, le faltan todos los elementos que luego las distintas partes, sección de la fábrica van implementando en ese vehículo hasta que termina siendo lo que es, algo hermoso. Bueno, así también la Biblia nos da el detalle el detalle del producto final en el libro de los Hebreos de la fe de Abraham. Y yo quiero recalcar simplemente esos 3 versículos que vamos a hacer énfasis después. Pero vamos a comenzar cómo se fue generando la fe de Abraham. No era como nosotros pensamos. Pensamos la fe de Abraham que era una fe, algo perfecto, pero Abraham tuvo también sus luchas, tuvo sus altibajos, podemos decir. Podemos decir que Abraham tuvo sus incredulidades que fue venciendo para poder llegar a ser el padre de la fe de los creyentes. No nació con una fe genuina. Y para comenzar podemos decir que Abraham significa, el nombre Abraham significa padre, pero Abraham no era padre. Y para aquella cultura habrá sonado muy fuerte el hecho de que Abraham fuera padre, pero no tenía hijos. Y entonces, pero Dios a veces llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham significa, y cuando luego le cambia el nombre con la H a Abraham, allí significa padre de multitud. Padre de multitudes, es el padre, de cierta manera, en la genética espiritual hablando, es el padre de todos los creyentes, porque es como el iniciador de esa fe que es por la justicia impartida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces vemos, hermanos, que la fe de Abraham, dice, creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Qué le parece? Viviendo o tratando de aprender de la fe de Abraham. Abraham fue llamado en la Biblia como amigo de Dios. Una cosa que yo enseñaba hace un tiempo más, que la invitación de Jesús es un promovernos al rango de amigos, ¿no? De siervos al rango de amigos. Yo no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, sino que soy llamado amigos. Y entiendo yo que somos un aspirante amigo de Dios. Amén. Pero acá es Dios quien está dando testimonio de que Abraham era su amigo. Que nosotros nos consideremos amigos de Dios es una cosa, pero que Dios se considere amigo de una persona es otra. Y es el único caso donde Dios, por lo menos en 3 lugares, encontramos que Santiago 2.23, por ejemplo, dice que Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo y Abraham fue llamado amigo de Dios, por Dios mismo, Abraham tu amigo para siempre, dice 2 Crónicas 27, da testimonio. Pero tú, Israel, dice en otro pasaje, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, Isaías 41.8. 3 veces encontramos en la palabra de Dios que Dios da testimonio de Abraham, su amigo. Y una de las causas por la cual da su amigo, porque es el padre de la fe. Entonces tenemos que aprender de la fe de Abraham. Amén. Pero ¿qué fe, hermanos? ¿Qué fe? La fe, leímos que es la convicción. La palabra convicción significa creencia firme. Vamos a dar un pequeño pantallazo, ¿qué es la fe? Es una creencia firme, significa creencia firme. ¿Tenemos esa fe? Es una creencia firme que tenemos ¿en qué? De lo que no se ve. Del mundo invisible. Es una creencia firme que tenemos más allá de este mundo material que vemos. Creemos en el mundo invisible de Dios y su palabra. Que todo lo que Dios dice que existe es... a veces nosotros tenemos que diferenciar, hermanos, lo que es una opinión y lo que es una convicción.
En la opinión nosotros podemos tener diferentes ópticas, ¿no? Podemos discutir de diferentes opiniones, pero la convicción es algo mucho más fuerte, hermanos. Es por la convicción que muchas veces los mártires de la fe dan su vida por Dios, por Cristo. La convicción es algo por lo cual incluso se da la vida. ¿Cuántos mártires dan la vida? No por una opinión propia, sino por una convicción propia. Para establecer un poquito lo que es la diferencia, ¿no? Entonces la fe es la convicción, la creencia firme de lo que no se ve. La convicción, hermanos, es lo que da forma a nuestro comportamiento. Nos comportamos de una manera porque tenemos convicciones ¿de qué? De la palabra de Dios. Y observen que siempre el enemigo, el primer ataque, el primer asalto que hace Satanás a la primera pareja establecida en el Edén fue sobre la base de la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. Entonces, por eso la Biblia nos dice que cada uno de nosotros esté plenamente, la palabra plenamente significa totalmente, convencido en su propia mente. Ahí podemos decir que cada uno de nosotros esté plenamente con una fe completamente segura en su propia mente. No hay lugar para la duda. Tenemos que ir avanzando en una firmeza en nuestra fe, en las convicciones de la palabra de Dios, certezas de la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a compartir esa fe. ¿Le creemos a Dios y vivimos en base a esa creencia? Podemos preguntar. ¿Tenemos un estilo de vida que avale, hermanos, esa fe que decimos tener? Tendríamos que preguntarnos, ¿no? Si nuestro estilo de vida va con lo que decimos creer. Acorde. Eso es verdad. Que Dios nos ayude, hermanos, porque repetimos entonces que la fe también dice que es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que esperamos. La fe es una disposición, hermanos, a confiar, a creer y a aferrarse a Dios y a su palabra. Eso es la fe. Podemos definir así la fe. La fe, en un sentido más sencillo, hermanos, la fe es creerle a Dios. Eso es la fe. Creerle a su palabra. Si Él lo dijo, yo suelo enseñar esto así, algo que nació en mi corazón. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Amén. Si Dios lo dejó escrito, yo lo confieso. Amén. Porque no puedo confesar cualquier cosa. ¿Qué es la palabra confesar? La palabra confesar viene de una palabra que significa decir lo mismo que. Decir lo mismo que ¿qué? Que Dios dijo en su palabra. Cuando Jesús confiesa su fe ante el embate de Satanás en el desierto, Mateo capítulo 4, cuando el Señor dice, Satanás le tergiversa la palabra de Dios, el Señor le respondía confesando la palabra de Dios, escrito está. Así que, si Dios lo dijo, yo lo creo. Si está escrito, yo lo confieso. Lo tengo que confesar, porque la Biblia dice que la fe, al fin y al cabo, es un asunto del corazón, porque la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Creerlo con nuestro corazón es un asunto de fe. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa, hermano. Confesemos con nuestra boca, digamos lo mismo que dice la palabra de Dios, pero también confesemos con un estilo de vida sin hablar. Se muestra la fe, evidencia la fe. ¿Tienen los creyentes fe? Recuerde que la fe va a ser una de las cosas que más va a escasear, la fe genuina, la fe legítima, la fe bíblica, es la que más va a escasear en los últimos días antes de su arrebatamiento. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Que Dios nos ayude a encontrar esa fe en nosotros. Amén. Por eso estamos aprendiendo de nuestro padre Abraham, hermanos. No tengo que parecer cristiano.
Tenemos un problema cuando la gente dice, parece cristiano. Yo me preocupo esa frase, hermano. No tengo que parecer cristiano, tengo que ser cristiano. Amén. Cuando se les llama a los cristianos en Antioquía, por primera vez cristianos, ¿por qué la gente le llamó cristianos a los creyentes por primera vez en Antioquía, dice la Biblia? Bueno, porque se entiende que eran pequeños cristos, eran tan parecidos a Cristo que la gente los empezó a llamar cristianos. ¿Parecidos en qué? ¿En su caminar? No. En su manera de hablar, en su manera de expresarse, parecidos en su manera de los valores que predicaba Cristo, las formas de conducirse, la sabiduría que emanaba de Cristo. Entonces la gente lo llamó a los creyentes cristianos, porque eran como pequeños Cristos, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Y hablo como parecidos a Cristo, no somos pequeños Cristos, ni Jehová Junior ni pequeños Cristos. Digo que la forma de identificar a la gente en Antioquía fue por esa causa. Que Dios nos ayude, hermanos, entonces a depositar fe en la palabra de Dios. Vamos entonces a conocer un poquito cómo partió la fe de Abraham. Vimos el producto final, leímos en Hebreos, deja establecida la palabra de Dios, pero tenemos que ir al libro de Génesis para saber cómo se fue forjando la fe, cómo Dios fue trabajando la fe, que es un don de Dios, la fue trabajando para que esa fe se fuera estableciendo sólidamente en la vida de Abraham, nuestro padre, el padre de la fe. Entonces hay mucha cosa para aprender, hermanos, de la fe, que Dios nos ayude. Una de las cosas que podemos entender que el 11, Génesis 11, un poquito más atrás del 12:31, Génesis 12:31, 11:31, perdón. En Génesis 11:31 vamos a arrancar con el largo proceso de la fe de Abraham, siendo depurada de cierta manera por Dios. Le fue sacando Dios las fallas que tenía, como tenemos nosotros, incredulidades, retrasos, desvíos, etcétera, que a veces nosotros no sabemos de la vida de Abraham. Pensamos que Abraham nació con una fe perfecta, pero no, fue como puliendo, arreglando, como si fuese una especie de competencia en la carrera de la fe, que se fue haciendo acorde a lo que Dios quería producir en él. Porque la fe dice que aunque más preciosa que el oro, ha de ser probada, refinada por fuego. Dios prueba la fe. Nos va purificando, nos va depurando la fe, que tiene como escoria, que tiene como residuos que son malos para nuestra vida espiritual. Y vamos a aprender de... Una de las cosas entonces que leemos en el 31, dice, está antes de relatar la fe de Abraham, en el capítulo 12, 11:31, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pareciera, hermanos, se entiende, y yo lo puedo entender así, lo que yo llamé el primer punto, la fe retrasada de Abraham. Empezó con una fe, no una fe activa, al frente, una fe retrasada, lo que yo llamé una fe retrasada. El retraso en el caminar de la fe de Abraham. Vemos el principio ahí en el 31 y 32 del capítulo 11. Dice que pareciera que lo que nos enseña la Biblia, ¿quién era el que fue llamado a salir de la tierra de Ur e ir hacia Canaán? ¿Quién era? Abraham. No era Taré, era Abraham. Sí. Taré era el padre de Abraham. Pero acá parece darnos a entender la Biblia que Abraham le cuenta, de alguna manera, el llamado que había tenido de parte de Dios de salir. Le cuenta a su papá, y pareciera, eso es lo que yo puedo entrever, hermanos, que Taré, su papá, toma la iniciativa. Dice, entonces nos vamos a
a Canaán, nos vamos a Canaán. Y salieron rumbo a Canaán, pero llegaron hasta simplemente hasta Harán. Y allí Taré vivió 205 años, mire cuánto vivían antes, y murió Taré en Harán. No llegó. Porque el asunto no era con Taré, el asunto era con Abraham. Taré era el padre. Entonces la fe empezó, la fe retrasada. Y sabe que el nombre Taré significa retraso. ¿Qué le parece? Y a veces nosotros en nuestra vida, en nuestra fe, que una fe que Dios nos llama a cultivar, a avanzar, a veces aparecen los retrasos, los Taré. La fe de Taré, los retrasos, que Dios nos ayude a desviar los retrasos de la fe. Amén. El llamado es con nosotros a ir a una fe y nosotros tenemos que dejar los retrasos que el enemigo va a tratar de poner en nuestro camino para no avanzar en una fe grande, una fe del llamado de Dios, así como a Abraham. Taré significa retraso, la fe retrasada o el retraso en el caminar de la fe de Abraham. Partió mal el asunto. La reconfirmación del llamado a andar en fe a Abraham. Después que muere Taré, Dios esperó unos cuantos años, porque el asunto dice, no era con Taré, era con Abraham. Usted encuentra en el 12, dice, pero, ese pero me dice mucho a mí. Pero Jehová había dicho a Abraham, no era con Taré el asunto. Y dice Dios, pero había dicho, así que está hablando de antes. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Tenía que llevar parientes con él en el llamado? No. ¿Y de la casa de tu padre? ¿Tenía que ir el padre con él? No. El asunto estaba mal. A la tierra que te mostraré. El segundo punto se llama la reconfirmación del llamado a andar en fe a Abraham. Génesis 12:1. Entonces Abraham vemos que había obedecido parcialmente al comienzo en su andar con fe con Dios. Porque la orden era vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Por qué Dios quería hacer separación? Porque la familia, la tierra, la parentela y el mismo padre eran gente idólatra. Ellos adoraron a otros dioses. Creo que hasta el dios del sol. Ellos adoraban a otros dioses, eran idólatras. Entonces Dios tenía un plan con la fe de Abraham para hoy dejárnoselo llegar a nosotros, y tenía que separarse de la idolatría que implicaba el caminar con esa gente. El segundo punto, entonces, Dios le vuelve a confirmar el llamado. Pero el llamado no era con Taré, era con Abraham. Pero Dios había dicho y había dado la orden. Prestemos atención cómo Dios nos manda a caminar en el camino de la fe, hermanos. No es como nosotros queremos, no es de cualquier jeito, no es de cualquier forma. Es como tenemos que caminar como Dios lo manda. El tercer punto... El tercer punto se llama la fe mal acompañada, puse yo. Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Ya le había dicho que dejara a los parientes. Lot era sobrino, había perdido el padre. Entiendo que había un lazo de comunión, pero no era lo que Dios le había prestado atención. Así que Abraham tuvo problemas con su fe de entrada, de comienzo. Ya vimos que sí, retrasada. Tuvo que esperar Dios unos años para volverla a confirmar el llamado, el segundo punto. El tercer punto que estamos mirando es la fe mal acompañada. No tenía que haber ido con Lot, pero Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas. Dios también tenía un plan. En su voluntad permisiva, Dios tenía un plan con Lot también. Lot, lo vamos a ver después, que es un llamado justo. Pero no era la compañía idónea para Abraham. Eso quiero que entiendan. Pero Dios lo permitió así. Pero vemos que la fe mal acompañada, y Lot fue con él. Lot significa velo.
El nombre Lot significa velo, así como Tare significa retraso. Ahora la fe iba en compañía de alguien que tenía fe, pero tenía una fe con una especie de velo. No veía con claridad las cosas de Dios. Y tenemos que recordar, como el salmista recuerda, el que anda por el camino de la perfección, el que anda con sabios, ¿qué dice la Biblia? Y bueno, pero no era la compañía idónea, pero Dios lo permitió que fuera con Lot, porque tenía un plan también con la vida de Lot. Lot es llamado justo en la Biblia y tenemos que reconocerlo. Pero, ¿por qué no quería que llevase parientes? Porque Lot significa velo, o sea, sin claridad. No tenía un entendimiento claro en las cosas de Dios. Y a veces nosotros nos juntamos con gente que no tiene los Lots, que en vez de avanzarnos en el camino de la fe, ¿qué van a traer? Van a empañarse de cierta manera nuestro entendimiento, hermano, porque los Lot significa un velo en su cabeza. Que Dios nos ayude, en su mente. El cuarto punto, la que yo llamé, permítame usar esta expresión, la fe patinando, la fe patinada de Abraham. Alguien dijo que patinando como chancho en los mosaicos, ¿no? O cerdo en los mosaicos, por decirlo más, con mejor cosa. La patinada en la hora de la prueba de la fe de Abraham. Dios prueba nuestra fe, hermano. Dios prueba nuestra confianza. Y eso nosotros tenemos que estar atentos. Que Dios nos ayude, amén. Llega Abraham dice que el otro había intentado llegar y murió en cierto lugar. No llegó a Canaán. Pero usted encuentra que Abraham salió a la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. Cuando llega a la tierra de Canaán, Abraham se encuentra con una situación difícil. Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Yo soy de los que pienso, hermanos, que no era la voluntad de Dios de que Abraham, habiendo una situación de hambre en la tierra. ¿Dónde había hambre? En la tierra. En la tierra. No había hambre en un lugar específico, en la tierra. Y Abraham desciende ¿a dónde? A Egipto. ¿Egipto qué simboliza? ¿Qué significa? El mundo. Y la Biblia mismo, yo encontraba, mientras preparaba esto en mi corazón, Dios me hablaba, y el Espíritu Santo me recordaba una palabra. Dice, ¡ay! De los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Y esa palabra la tuve que buscar, está en, Isaías 31:1. ¡Ay de los que desciendan! No era la voluntad de Dios. Si hay hambre el día de mañana en nuestro país, hermano, Dios permita que nunca. Porque siempre escuchamos la otra parte, ¿no? ¿Cuál escuchamos la otra parte? Las bendiciones. Las bendiciones. Dios tiene las bendiciones para ti, si tú vienes a Cristo, ¿no? Como decíamos recién, como decía nuestra hermana, que parece que si vienes a Cristo te va... Y a veces no es solamente paz, también hay disensión, dijo Cristo. Yo no vine a traer solamente paz, sino disensión, la madre contra la hija, contra la suegra, contra la nuera, y todo ese tema, ¿no? Y también en el otro plano, en otro ámbito, también podemos y debemos recordar, hermanos, que a veces Dios permite horas de prueba. Porque esa es la forma que Dios tiene para tratar con el ser humano. Y yo pienso, no quisiera decirlo, no decirlo, pero a veces digo, si viene una crisis, ¿cuántos de nosotros descenderíamos a Egipto en busca de ayuda? Cuando vino la crisis de 2002, ¿se acuerdan? ¿Cuánta gente me sugirió? ¿Cuántos literalmente me mandaban a España a mí? Porque yo desciendo de allá. Tenía todo para irme a España, incluso saqué el pasaporte y todo, pero nunca sentí que Dios me estaba enviando a España. Y era una crisis terrible, 2002, la crisis del 2002. 2002, para mí es 2002, pero por ahí anda. Y yo no lo hice, hermano, porque pienso que el Dios que está acá también está en España, pero está acá también. Amén. Y tenemos que recordar que joven fui, y a veces lo decimos, pero no lo vivimos. Quizás Dios permita que esa promesa que la repetimos muchas veces, que la mayoría de los creyentes la sabemos, joven fui, envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Pero si Dios la llega a permitir, ¿pasaremos la prueba? ¿O iremos corriendo para Estados Unidos, como se han ido muchísimos creyentes? Y yo digo que no estoy diciendo que a todos Dios nos lo haya llamado allá. Si Dios nos llama a ir a Estados Unidos, allá ve tú. Porque la bendición va a ser allá. Amén. Amén. Pero si Dios no te llama allá, tú tienes que permanecer en una crisis en tu tierra, en tu nación. Amén. Claro que sí. Porque ahí Dios va a probar tu fe. Y yo creo que Abraham, en ese sentido, permítame usar esta expresión, patinó. Falta de confianza, mostró su prueba, esta prueba que no pasó Abraham, mostró su falta de confianza. Yo pienso que esto lo hizo Abraham sin la guía de Dios, porque era grande el hambre en la tierra. Y entonces Abraham descendió allí. Bueno, seguimos con el otro punto. La fe al desnudo de Abraham. Dios en esa situación desnuda, pone al desnudo lo que parecía que Abraham tenía fe de entrada, pero Abraham tenía problemas como tenemos nosotros problemas con nuestra fe. Y nuestro padre Abraham, Dios lo desnuda sus puntos flacos como los nuestros, a través de situaciones que Él mismo crea o que permite, hermanos. En este caso permitió ese hambre. Y Génesis 12:13, la fe, que es más preciosa que el oro, Dios la va depurando, las impurezas, por el fuego de la prueba. Abraham muestra o saca, como se dice comúnmente, la hilacha de su falta de confianza en Dios. El padre Abraham. Y no estoy hablando mal porque es el amigo de Dios, pero Dios me ha permitido ver esos detalles, hermano, tenemos que verlos. Ahora pues, dice 12:13, Génesis 12:13, di que eres mi hermana para que me vaya bien. Le dice a la esposa, Sara, va a entrar y se da cuenta que la esposa es muy bonita, se ve que Sara era muy bonita, y a Abraham le entra temor. El temor es un enemigo número 1 de la fe, hermanos. Manifiesta su temor en la hora de la prueba. Dios permitió que Abraham tomara esa mala decisión de ir a Egipto, me parece a mí, mal guiado, no fue guiado por Dios. No habla nada a Dios que Dios lo envió a Egipto, así que Abraham fue en su propia fuerza, pero Dios, vuelvo a decir lo mismo, Romanos 8:28 dice que Dios, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. Amén. Dios está usando esa voluntad permisiva de Abraham de bajar a Egipto y estaba para depurar la fe de nuestro padre Abraham. Y entonces allí Abraham, mentira, temor y ganancia a través de su esposa, negocio con su esposa. ¿Qué le parece? Dice, di que eres mi hermana para que me vaya bien por tu causa. Negocios con su esposa de nuestro padre Abraham. Y hay alguna cosa ahí, hermanos. Di que me vaya bien. ¿Síntomas de avaricia? Tal vez. Porque... y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué es lo que veo allí? Mentira, temores, avaricia, parece. Algo de ambición. Falta de integridad. Miren el problema que tenía la fe de Abraham. Una falta de integridad, hermanos. Y estamos hablando del hombre, del padre de la fe. ¿Cómo empezó? Pero el asunto no es cómo empezamos, el asunto es cómo terminamos. ¿Se acuerdan de Pablo? Dice, he guardado la fe, he peleado la buena batalla de la fe. Y Pablo la había ganado. Y Abraham más que la ganó. Después vamos a mirar la otra parte, pero estamos mirando la parte como la carencia de cómo empezó la fe de Abraham para inspirarnos a nosotros a mejorar la nuestra. Que Dios nos ayude. ¿Enriquecimiento ilícito? Y sí. Porque cuando salió de allí, ¿cómo salió? Rico. Riquísimo. Ella era un poco, como que dice, no era pobre, pero cuando sale de Egipto, usted va a ver que sale con mucha cosa. Y tuvo que el faraón decirle, pero ¿por qué me mentiste? No me dijiste. Y porque a causa de que el faraón la había tenido, creo yo que no la tocó a la esposa de Abraham, a Sara. Pero el asunto estuvo medio cerca, ¿no?
Porque dice que Dios, por causa de Sara, enviaba cuestiones allí que raras, empezaron a evidenciarse, enfermedades, problemas, y el faraón descubre que no era una hermana, era una mentira a medias. Y dice, ¿por qué me mentiste? Y dice, vete con tus cosas y sale de allí, muy rico, un enriquecimiento ilícito. Pero vamos a una parte, ahora, algún síntoma de madurez de la fe de Abraham. Cuando yo percibo algún síntoma de madurez en la fe de Abraham, ¿cuándo empezó eso? Cuando, un predicador decía, cuando la ambición cesa entre los hombres, no hay pelea, hermanos. ¿Sabe? Los amigos se ven cuando se trata el tema de plata. Y Abraham, vemos que Abraham tenía como algunos pequeños brotes de ambición, ¿no? Quería, para que por causa de ti, le dice a la esposa, me vaya bien cuando descienda a Egipto. Pero ahora vemos otro Abraham, Génesis 12:13. Perdón, Génesis 13:14. Si hay un problema allí suscitado a través de los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Ambos ya eran ricos, después que salieron de Egipto, muy ricos, y empezaron a haber problemas por los pastos, por el agua, no entre Abraham ni entre Lot, sino entre los pastores de Abraham, los empleados, y los pastores de Lot. Y entonces Dios usa la espiritualidad, los síntomas de ya empezaron a aparecer de la fe madura de Abraham. Dios fue tratando con la fe de Abraham y aparecen los síntomas de madurez. Dice, ya Dios permite una separación de los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Para que Abraham pudiera avanzar en la revelación de la fe, de una mayor fe, tenía que haber una separación. No se puede caminar. ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y había un desacuerdo allí, porque hay dos líneas, hermanos. Y Jehová dijo a Abraham, dice Génesis 13:14, después, observe eso, después que Lot se apartó de él, Dios permitió, la voluntad permisiva de Dios, que Abraham saliera con Lot, no era la voluntad de Dios perfecta, pero ahora llegó un tiempo donde Dios, ¿qué hace? Separa. ¿A quién separa? Dos líneas de pastores, hermano, los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y Abraham, en su síntoma de madurez, dice, elige tú ya no era el mismo Abraham que entró en Egipto. Ya hay una madurez. Le permite, ya me muestra cuando si alguien deja, ya no busca los intereses propios, sino que, dice la Biblia, todos buscan sus propios intereses. Y Pablo le escribe hablando uno bien de sus hijos, le dice, uno de Tito creo que es, dice, porque todos buscan su propio interés y nadie busca los intereses de Cristo. Pero acá veo un Abraham ya crecido en la fe, maduro, con síntomas de madurez en la fe, porque Abraham le da la oportunidad al otro de elegir. Ya la ambición de Abraham había sido controlada, si se cabe la expresión, para que él pudiera seguir fluyendo en la revelación de su fe. Y allí hubo una separación de pastores alineados más cerca del mundo, porque los pastores de Lot se fueron con Lot para cerca de Sodoma, la llanura, mucho pasto, pero dice que cerca de esos pastos, en la llanura, ¿quién estaba? La ciudad de Sodoma. Y dice que, y Génesis ahí mismo, después usted lo lee en su casa, dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera. Mientras que Abraham y sus pastores eligen la montaña. Eso habla de comunión, eso habla de altura, de soledad, de intimidad con Dios, de descontaminación, porque los pastores se tienen que separar, hermanos. Los problemas no eran entre Abraham y Lot,
Recuerde, ahí dice que los pastores de Lot, hay dos líneas de pastores, hermano, con cual hay una línea de pastores alineados más cerca del mundo, cerca de Sodoma, y hay otros pastores alineados más alejados del mundo. Que Dios nos ayude a elegir bien para que tengamos la fe de nuestro Padre. No seguimos a Lot, seguimos a Abraham. Que Dios nos ayude, estamos aprendiendo de él. Veamos otro retroceso. Así como avanzamos a veces en la fe, como había avanzado síntomas de madurez de Abraham, terminamos en este punto de ver ahora un retroceso. Vamos a mirar este punto, el punto 7. Retroceso en el camino de Abraham. La fe manipulable. ¿Por quién? Por Sarai. La palabra Sarai. Sara, antes de ser llamada Sara, era Sarai. La palabra Sarai, hermanos, me quedé sorprendido cuando encontré esto. Dice que también significa la princesa. Era, ¿no? La princesa. Pero también significa la que manda. El problema no es de ahora, ¿eh? El problema no es de ahora con las damas. Parece que Sara tenía un carácter de querer tomar la iniciativa, de querer manipular al esposo. Espero que ninguna de las hermanas y ninguna de las hermanas tenga esa atribución. Pero me quedé sorprendido. También significa la que manda. Y Sara se mete en un asunto de manipular. El tiempo había pasado. Y Dios le había prometido un hijo a Abraham que no lo tenía todavía, y habían pasado unos cuantos años, creo que 13 o 20 años, no me acuerdo bien, pero unos cuantos años, y el tiempo pasaba y ya Sarai era viejita y también Abraham ya era viejo, y Sara tiene una idea. Cuidado con las ideas de las hermanas que son manipulables para el esposo, o mejor dicho, que los esposos se dejan manipular. La fe de Abraham tenía síntomas de retroceso ahora, así como tenía síntomas de madurez, ahora un síntoma de retroceso en el camino de su fe. Una fe que era manipulable, la que manda, Sarai, la que manda, la princesa. Y Romanos 14:5 nos recuerda a todos nosotros los varones específicamente, cada uno, y a las mujeres también, pero más estamos ayudando para que no las esposas a veces no nos manipulen, no manipulen nuestra fe con ideas extrañas, como la manipuló. ¿Quién manipuló en el comienzo? Eva manipuló a Adán. Entonces, y Romanos allí 14:5 dice, cada uno, diga conmigo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Porque si usted no está plenamente, completamente convencido, Abraham debería de haber estado completamente convencido. No, Dios me prometió, si Dios lo dijo, es verdad, yo lo creo. Si Dios lo dijo, yo lo confieso, o sea, lo sigo esperando. Pero ¿qué hace Abraham ante la manipulación de Sara? Dice, ¿por qué no te enrolas con mi sierva Agar? Y mira, el tiempo va a pasar. Yo creo que eso fue una cosa emocional, algo que Dios había prometido. Las promesas de Dios son en Él, sí, en Él, amén, hermanos, amén. Amén. Pero hay que esperar el kairos de Dios. Amén. Pero Abraham tenía todavía una fe manipulable por su esposa. El punto número 8, Dios demanda madurez en la fe de Abraham. Génesis 17, era Abraham de 99 años. ¿Lo esperó cuántos? Para exigirle una madurez en su fe. ¿Cuánto lo esperó? Dios no se espera. La fe de Abraham tiene una espera de parte de Dios. Pero Dios no se espera. ¿Cuándo salió para rumbo a Canaán? ¿Cuánto tenía Abraham? ¿Se acuerdan de eso? 75. Ahora tiene 99, 24 años. Esperando. Pero llega un punto que Dios te manda de nuestra fe, ¿qué cosa? Ya no seamos niños, hermano. Amén. Seamos maduros en la fe. Amén. Dios no se espera, pero cuidado, la fe de Abraham tiene una demanda de madurez.
después de, incluso era Abraham de 99 años cuando Dios le apareció Jehová. Recibe la visita de 3 personas. ¿Quiénes eran esas 3 personas? La misma Trinidad. Y Jehová le dice a Abraham, después de 13 años de silencio, después que Abraham engendra a Ismael con la sierva, que no era la voluntad de Dios, que hasta ahora tenemos problemas, el mundo árabe, ahí nació todo el mundo árabe, ¿no? Que hasta ahora tienen problemas, son enemistados con... Mire la manipulación de Sara, lo que produjo, ¿no? Y la fe manipulable de Abraham, lo que produjo consecuencias funestas hasta el día de hoy. Con Israel. Con Israel y contra todo lo que es la fe misma cristiana. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener madurez en la fe, de ese caminar de la fe de Abraham. Después de 13 años, Dios guarda 13 años de silencio, 24 años lo espera para pedirle una madurez, pero ahora hacía 13 años que no le hablaba a Abraham, se le aparece de nuevo Dios y le dice, Jehová le dice así, y esto está, ya le dije, Génesis capítulo 17, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, maduro, en otras palabras. Otra versión dice, vive la vida sin tacha delante de mí. Ya basta. En otras palabras, Dios le estaba pidiendo un final a esa inmadurez en la vida de Abraham. Altibajos en la fe que a veces nosotros también tenemos. ¿Tenemos la fe de nuestro padre Abraham? Amén. Amén. Tenemos que terminar con los altibajos porque tenemos que reconocer que Dios tiene un tiempo. Amén, hermano. Y ahora vamos a mirar la fe consumada de Abraham, la que la Biblia nos dice, la que resalta. Hemos aprendido de las fallas de la fe de Abraham, cómo fue el inicio, ¿no? Para comparar con la nuestra y arreglar nuestra fe, para que vaya en aumento y sea más parecida, imitable a la fe de Abraham, porque la Biblia dice que te bendeciré y serás de bendición. Cuando dice serás de bendición, quiere decir que la fe de Abraham iba a ser, como lo está haciendo hoy, esta mañana, un estándar para nosotros imitar, un modelo para nosotros imitar. Amén. Amén. Esa es la gran bendición de la fe de Abraham. Entonces tenemos que saber, hermanos, que aquel hombre que empezó como un padre sin hijos, ahora Dios le ha llamado Abraham, padre de una multitud, Génesis 17. Vamos a mirar entonces su legado a imitar, el producto finalizado y su bendición. Porque Abraham, ya lo hemos dicho, fue llamado amigo de Dios. La fe de Abraham, que la Biblia registra, ya la hemos leído al comienzo, pero la vamos a mirar un poquito más, a desmenuzar. La fe de peregrino, lo que yo llamé la fe de peregrino. ¿Cuáles son las fe de peregrino que tenía Abraham? Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué cosa tenía la característica, la particularidad de la fe de Abraham? Obediencia y acción. ¿Tiene esas particularidades? ¿Cómo somos en la obediencia? Dios nos demanda algo en su palabra, nos esclarece algo en su palabra, lo obedecemos. Amén. Y accionamos, porque la fe sin obras, dice la Biblia que está Muerto. muerta. Que Dios nos ayude, hermanos, a copiar, a imitar la fe de nuestro padre Abraham. Entonces, eso está en Hebreos 11:8, nos da una característica. 11:9 es una fe de peregrino, lo que yo llamé la fe de peregrino. El otro punto, vamos a mirar la fe. Otra característica que la Biblia resalta de la fe de Abraham. Por la fe, dice Hebreos 11:9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, estando en el mundo. Estaba en la tierra que Dios le había prometido, ¿sí? Canaán. Pero llega a Canaán y él sigue habitando como extranjero, peregrino. El término que usa la Biblia ahí para habitar, hermanos, es un término, si mal no recuerdo,
un término del griego antiguo que es paraoikos, algo así, que significa, es un extranjero que está morando en un lugar, pero no tiene residencia fija en ese lugar. Está de paso. Una particularidad que la Biblia resalta de la fe de Abraham, que muy pocas veces nosotros oímos, es esa fe que tiene una condición. Recuerda continuamente que Él está de paso en este mundo. Amén. Es la palabra de Cristo, hermano. Ustedes, hermanos, gente, hijos e hijas de la fe de Abraham, ustedes están en el mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Amén. La fe de peregrino. Ahora estamos mirando esa fe de peregrino o de extranjero. Tenía una característica, entonces, fe y acción, pero ahora tenemos otra característica de la fe de Abraham. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y en 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, ¿qué somos nosotros también? Dios nos recuerda, extranjeros y peregrinos. Estamos en este mundo, pero no somos de acá. Manteniendo que os abstengáis, bueno, si somos extranjeros y peregrinos, dice Pedro, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. La pregunta es, ¿somos extranjeros o ya nos parecemos mucho a los nativos de un lugar? Porque a veces, para comparar, ¿no? A veces viene un extranjero, ha venido un extranjero de misiones acá en Uruguay, póngale que es un americano, aprende el idioma español, pero siempre usted lo diciendo o no lo diciendo que es extranjero. Sí, Le queda algo. Su manera de hablar, usted lo escucha y dice, este hombre no es de acá. Su manera de vestir, usted dice, este hombre no es de acá. Sus gustos, no tiene los mismos gustos que la gente nativa de un lugar. Usted dice, este hombre, porque no es de acá. Alguien el otro día les gustaba, creo que un embajador, no sé de qué país, no me acuerdo, pero les gustó un choripán y el hombre dijo que era algo del cielo. Porque él le gustó tanto, porque él no es de acá, es un extranjero. Una comida, diferentes gustos, diferentes valores. El extranjero muchas veces tiene diferentes valores, ¿sí? Diferentes costumbres. ¿Nos diferenciamos como extranjeros que estamos en el mundo o somos muy parecidos a los nativos de este mundo? Es una gran pregunta, hermano, lo que tenemos que hacer nosotros. Porque la fe de Abraham tenía una característica. Él vivía en esa tierra prometida, en ese ambiente de paz, de bendición de Dios, pero él soñaba con otra cosa. Amén. Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a diferenciarnos con los nativos terrenales. La forma en que hablo, la forma en que me visto, las expresiones que uso, mis gustos, mis valores, las amistades que tengo, ¿corroboran que yo soy un extranjero en esta tierra? No escucho amén. Amén. Tiene que haber un amén, hermanos, por amor de Dios, aunque sea por fe. Porque veo a los creyentes muchas veces nos parecemos tanto, que ya la gente no diferencia quién es creyente y quién es mundano. Por amor de Dios, quién es no creyente y quién es creyente real y genuino. Tiene que haber una diferencia. Vivamos como extranjeros, como peregrinos. Amén. Estamos en este mundo, vivamos lo mejor que podamos. Vivamos las bendiciones, soñemos con cosas grandes en este mundo. No estoy diciendo que se conforme a este mundo y viva una vida de mendicidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no esté enamorado de este mundo. Eso sí. Amén. Amén. Que no nos enamoremos de este mundo, porque la Biblia dice que somos extranjeros, peregrinos, porque estamos aprendiendo la fe de Abraham. Extranjero es alguien que vive en un lugar, pero no tiene una condición permanente. Lo que yo digo siempre, hermanos, los pies en la tierra, pero nuestro corazón en el cielo. Con pies en la tierra, pero nuestro corazón tiene que estar allá en el cielo. Que Dios nos ayude.
Ese es un verdadero creyente que tiene la condición de extranjero. La fe de Abraham también tenía otra característica. Recordemos que fe es la certeza, plena seguridad de lo que se espera, ¿no? ¿Qué es lo que esperaba? ¿Qué es lo que esperaba la fe de Abraham? Mire la fe de los creyentes de hoy, contemporáneos de hoy. Lo mejor está para venir. Es más, tu sanidad está en camino, tu milagro viene en camino, la prosperidad, Dios te va a multiplicar tus negocios y bla, 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 ¿sí o no? Más o menos, más o menos. Todas cosas concernientes a este mundo, a esta realidad, ¿sí? Pero mire la fe de Abraham. Dice que es la certeza y la plena seguridad de lo que se espera, ¿no? Fe. Bueno, porque Abraham, dice Hebreos 11:10, esperaba, porque él vivía como extranjero, como peregrino, porque él esperaba aquella ciudad que tiene base firme, de la cual Dios es el arquitecto y el constructor. Nosotros tenemos esa fe. ¿De qué ciudad estaba hablando? Jerusalén, la celestial, donde las calles son de pavimento De oro. Ah, no son de asfalto. No. Estamos contentos con el asfalto. Gloria a Dios por el asfalto, ¿no? Pero allá no va a haber nada. Eso no es nada. Calles de oro, mar de cristal, donde no existe la luz del sol. No es necesario la luz del sol porque Dios mismo dice que los alumbrará. Hermanos, esa era la fe de Abraham. ¿Qué es lo que esperaba Abraham? ¿Esperemos alguna cosa de acá? Sí, hermanos, esperemos. No estoy diciendo que no espere nada de acá para las cosas concernientes a este mundo, pero no ponga su corazón en las cosas de este mundo. También le estoy diciendo que no nos olvidemos de esperar, estar algún día, soñar con aquella ciudad celestial. Amén. A donde vamos en camino. Porque estamos desequilibrados los creyentes. La mayoría de los creyentes están desequilibrados, hermanos. Están solamente concernientes a este mundo material y se olvidan del otro mundo invisible, espiritual, al cual nosotros estamos caminando por fe. ¿Tenemos nosotros esa fe? ¿Tenemos la valija pronta y el pasaporte celestial en la mano? Amén. Eso es lo que tenía. Eso es lo que caminaba, la manera de caminar. Valijas prontas y el pasaporte celestial en la mano. Esa es la manera de vivir de nuestro padre Abraham. La Biblia dice que, mire los creyentes de hoy, viene tu prosperidad, Dios te va a multiplicar tus ingresos, extiéndete en tus negocios, Dios va a bendecirte de una manera sobrenatural y bla, 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 ¿no? Dios, en cambio, le dan a la gente lo que la gente quiere oír, pero Dios que nos da lo que necesitamos oír, no lo que nosotros queremos oír. Dios nos da lo que nosotros necesitamos oír para equilibrarnos, hermanos. Amén. Lo que yo creo que entiendo que estamos desequilibrados los creyentes de hoy. Dios, en cambio, nos manda a levantar nuestra cabeza, ¿sí o no? Dice, levanta tu cabeza, tu redención está cerca. Busca las cosas de arriba, dice la Biblia, no solamente las terrenales. No estoy diciendo que no busques las terrenales, búscalas, pero con sano equilibrio. Pero la Biblia también nos manda a buscar las cosas de arriba, porque somos de arriba. Yo soy de arriba, ustedes de abajo, decía Jesús. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. ¿De dónde somos nosotros? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Arriba o abajo? Porque la mayoría de los creyentes muchas veces están con el corazón abajo. El corazón tiene que estar encima, en el cielo. Levantemos nuestra cabeza. La redención está cerca, hermano. Busquemos las cosas de arriba. Tu corazón y el mío anhela el día. Anhelemos el día en que estaremos en la ciudad. Seamos ricos para con Dios, no pobres. Amén. Porque a veces hacemos... hay un enfatizar de hacer tesoros terrenales, pero ¿y tesoros celestiales? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Seamos ricos para con Dios. Estemos enamorados, no las cosas de este mundo, ni este mundo. Estemos enamorados de las cosas de arriba. Amén. Las cosas que pertenecen a nuestro Dios. El último punto, esperemos también la fe de Abraham tiene lugar, hermanos, para lo sobrenatural. Amén. Amén. La fe de Abraham tiene lugar para lo sobrenatural. Amén. Que Dios no se revela en lo sobrenatural es un tema, hermano.
¿Por qué Dios no se revelará en lo sobrenatural? ¿Por qué no hay tantos señales, milagros y prodigios en el día de hoy? ¿Por qué Por la será? incredulidad y, Por la incredulidad. Una de las causas es la incredulidad. ¿Y otra más? y la mirada en la tierra también. Y la fe. Y lo que voy a decir también a continuación. Todo eso está bien, hermanos. Pero lo que la Biblia también dice, la generación mala y perversa, dijo Cristo, demanda señal. Pero señal no le será dada. Solo la señal de su resurrección. Crean en su... ¿Por qué Dios nos manda señal? Porque la generación de los creyentes, incluso que buscan a Dios, lo buscan solo en busca de ¿qué cosa están buscando? Señales. Las señales. Y Dios no quiere que busquemos las señales. Busquen primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas las señales, todas las demás cosas vienen por añadidura. Pero si usted busca las señales, como el creyente común lo hace, Dios muchas veces no se revela con señales. Pero no por eso vamos a dejar de creer en el mundo sobrenatural de la fe de Abraham. Porque la fe sobrenatural de Abraham, o mejor dicho, la fe de Abraham tiene sobrenaturalidad de Dios. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Gloria a Dios. La fe de Abraham es la que vence la incredulidad. Porque Abraham tenía incredulidad, él y Sara, ¿no? No admite imposibles o cosas difíciles para Dios. Es sobrenatural. Es más por encima de lo natural. Va más por encima de lo natural. Hebreos 11:11 lo da testimonio. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Sara, ¿cómo era? Estéril. ¿Cuántos años tenía? 99. ¿Qué le parece? Como 90. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo. ¿De qué tiempo? ¿Quién puede Dios? No, no. El tiempo humano. El tiempo humano, el tiempo que aprendimos el domingo pasado. Sí, tiempo humano. Hay un tiempo cronos, que es el tiempo habitual. Sí, porque ya está. Pero lo sobrenatural de Dios actúa ¿a dónde? ¿En qué tiempo actúa? ¿En el cronos? No, en el kairos, en el kairos de Dios. El tiempo, la oportunidad de Dios llega para las promesas que Dios a nosotros hacemos hincapié, que estamos esperando. Amén. Esperemos. Amén. Porque Dios es un Dios sobrenatural, hermanos, que opera sobrenatural. Gloria a Dios. Génesis 18:9. Y dio a luz aún fuera del tiempo cronos. Y de la edad, fuera a luz del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por eso Sara recibió el milagro. Amén. Porque la gente dice, no, ella recibió... No, hermano, ¿en qué no hay imposible, no hay límite para lo que Dios puede hacer? Porque el Dios, ¿cómo vamos a ponerle límite a Dios de lo que puede hacer y lo que puede hacer? El Dios que creó el mundo, los cielos, el mar, la tierra, ¿cómo no puede impartir vida en esa matriz que ya estaba muerta de Sara? Por supuesto que puede impartir vida, Amén. pero hay que creerle. Hay que darle lugar, espacio. La mayoría de los creyentes están quedando con una fe natural. Hermanos, yo vuelvo a insistir en este punto, por amor de Dios. Abramos acceso a nuestro corazón a lo sobrenatural de Dios también. Amén. Porque Dios, estas señales, dijo Cristo, ¿qué pasará? Seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más? Orarán por los enfermos y estos sanarán. Id y resucitad muertos y no sé qué más. Y sanad leprosos. Y señales aún mayores. Y señales aún mayores. El que cree en mí, estas cosas las hará. Y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. O sea, hay una promesa de que el evangelio del reino de Dios va a ser seguido, confirmado, muchas veces con señales. Y usted va a la iglesia primitiva, en el comienzo, y dice, y Dios confirmaba la palabra con las señales que le seguían. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y a veces no hay más señales, pero a veces el problema no está en Dios, a veces el problema está en nosotros, que ya no damos espacio al obrar sobrenatural de Dios. Que vamos a lo natural y nos olvidamos que la fe de Abraham admite lo sobrenatural de Dios, con cosas que pueden incluso trastornar el tiempo, el cronos del hombre. Y mire la promesa que le había hecho Dios a Abraham, Génesis 18:9. ¿Dónde está Sara tu mujer? Entonces dijo,
Dice, ahí está en la tienda. Entonces dijo el Señor Jehová, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida. ¿De qué tiempo estaba hablando? El tiempo, el Kairos. No, el crono, el Kairos. Y según el tiempo de la vida, el tiempo de Dios, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda. Génesis 13:11 creo que es. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Ya Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Versículo 12. Se rió. Esa risa fue ¿de qué? De incredulidad. Se rió entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Génesis 18:14. ¿Y he de dar a luz siendo ya vieja? Génesis 18:14. Dios le manda a preguntar a Sara y nos pregunta a todos nosotros. ¿Hay para Dios? Esta palabra no la dijo ni un ángel, la dijo Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Será que los creyentes no estamos viendo alguna cosa difícil para Dios ahora? ¿Será que no nos estamos riendo de cierta manera como en la incredulidad de Sara? Yo creo que sí, hermanos. Puede haber problemas en nuestra fe. La fe de Abraham nos inspira a buscar y anhelar, respetando la soberanía de Dios. No le imponemos nada a Dios, ¿no? No le ponemos días de culto ni de milagro. No le ponemos días de milagro. Esperamos los milagros de Dios, en la soberanía de Dios. Porque la palabra soberanía, los atributos de soberanía, significa que Dios dispone según su criatura, según su voluntad. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Pero es la voluntad de Dios. No imponemos nada. Y ahora yo voy a darte un testimonio, hermano, que explica bien este tema. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, dice Dios, volveré a ti, Sara, y según el tiempo de la vida, el momento oportuno, Sara tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo. ¿Y lo tuvo? Amén. Amén. A pesar de la incredulidad. Porque Sara también dice que después le creyó a Dios, ¿sí? Y recibió fuerza para concebir, como ya hemos leído. Que Dios nos ayude, hermano. Termino con un testimonio. Hace unos años atrás, muchos años atrás, yo visitaba el hospital, solía ir al hospital los domingos y estando en visita al hospital me encontré con un hermano en la iglesia, en la sala de varones. El hermano Moreno, es posible que ya el hermano haya partido. Y estaba en el hospital internado. Digo, hermano Moreno, ¿qué le está pasando? Esto y esto, hermano, me está hablando. Y hermano, si estoy hablando delante de Dios, el hospital, en esa sala de varones, estaba tan lleno el hospital, tanta gente enferma, que habían puesto en la sala de varones, yo nunca más lo vi, pero Dios sabe que es real, en la sala de varones habían puesto en el pasillo una ancianita de 99 años. ¿Cuánto? 99 años. El hermano Moreno tendría unos 60 y tantos años. Estoy hablando de unos cuantos años atrás. Y esa ancianita estaba y yo estando conversando con el hermano Moreno, la gente que estaba con la ancianita, era la hora de la visita, me reconocen. Hermano Gustavo, ¿cómo está? Me dice un muchacho. Digo, yo te conozco pero no sé dónde. Usted predicaba allá en tal lado. Ah, sí, de ahí. ¿Tú me conoces de ahí? Sí, es cierto, sí, ahora te reconozco, sí. Yo soy Santana, ¿se acuerdan? Esta es mi abuela, me dice. Esta es mi abuela. ¿Usted se animaría a orar por ella? Estaba con oxígeno, los ojos dados vuelta. ¿Vio cuando usted da vuelta a los ojos y algún día le muestra un espejo y tiene los ojitos medio dados vuelta? Es un soplo y ya está por irse, ¿no? Ya está con las valijas ya viajando prácticamente. Con los ojitos dados vuelta, está en coma, me dice. Estamos esperando que parta, pero no parte. Y los médicos dicen que no hay más nada para hacer. Yo quiero que usted, hermano, haga una oración para que el Señor se la lleve, me dice. Y estoy hablando delante de la presencia de Dios, hermano. Y yo dije, bien, vamos a hacer una oración para que el Señor para que esta ancianita se vaya en paz. ¿Conoce al Señor? Sí, ella es creyente, me dice. Bueno, está perfecto, entonces vamos a orar para que ella se vaya en paz. Cuando yo voy a emitir la oración, voy a empezar la oración, el Espíritu Santo me habla a mi corazón.
me habla a mi corazón, y yo escuché dentro de mi corazón, el que lo quiera creer, lo crea, que Dios nos habla, que Dios habla en su palabra, cierto, que Dios habla a través de su palabra, pero Dios también nos habla el corazón, el Espíritu Santo habla. Amén. Amén. Es una persona que habla, hay que tener comunión con Él. Y el Espíritu Santo me dice, ¿no me vas a abrir una ventana de esperanza? Yo escuché eso en mi corazón y me acordé del arca. El arca tenía una ventana sola. ¿Dónde era? En el techo. Para que el hombre, cuando abriera la ventana, dependiera de quién? De Dios. Entonces le dije a los hermanos, a esa familia Santana, de apellido Santana, dije, vamos a orar por ella para que el Señor se la lleve. Pero hermano, yo también tengo que decir que Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Amén. Dios puede levantar a su abuela de acá. Y todos guardaban silencio porque era una ancianita con 99 años. Estoy hablando delante de Dios. Y el hermano Moreno presenciando eso. Hice la oración por ella. Señor, te la entrego en tus manos, llévaselo, Señor. Pero si tú quieres hacer un milagro, pero le soy sincero, yo, sinceramente, oré en fe, pero yo tenía mucha incertidumbre de que Dios le fuera a hacer un milagro, porque estaba simplemente, los médicos habían dicho que no tenía más nada para hacer. Eso fue un domingo. El jueves yo vuelvo a visitar al hermano Moreno. Cuando entro a la sala así, ya el anciano no estaba. ¿Qué pensé yo? El anciano se murió. Muy bien. Entonces conversé con el hermano, ¿cómo está? Ya que estoy, hermano, no sé si me van a operar o qué. Dice, sigo con el problema. Y yo no sabía cómo preguntarle, ¿no? Y digo, hasta que por allá me animé, le digo, hermano Moreno, la ancianita que oré por el otro día murió. Me dice, no, que va a morir. Ayer le dieron de alta, se fue caminando, me dice. Y yo estoy acá en la cama. Usted oró por mí, no pasó nada. Oró por ella y se fue, ayer se fue caminando, me dice, aunque tú no lo creas. 99 años, hermano, no sé cuánto tiempo vivió. Mire que no es el único milagro que tengo para contar de Dios. Ella no me deja mentir. Allá el hermano, un hermano que también se congregaba conmigo en un cierto lugar, donde yo serví por 15 años, él me dijo, ¿no vas a visitar a mi abuela, hermano Gustavo? Claro que sí, fui a visitar a la abuela de él, también estaba en un estado crítico, vivió no sé cuántos años más después, hermanos. Entonces, pero no es por imposición, es respetando la soberanía de Dios. Amén. ¿Cómo puede entender eso usted, que una persona de 99 años, con oxígeno, con los ojos ya dado vuelta como para partir en cualquier momento, desahuciada por los médicos, Dios le imparta vida y pueda levantarse de una cama? Eso es la fe de Abraham, sobrenaturalidad de Dios. Amén. No dejemos de confiar en eso, aunque no veamos milagros, hermanos. Amén. Porque los milagros de Dios ocurren en el tiempo de Dios. Dios da su oportunidad cuando a Él le place. Amén. Gloria a Dios. Pero no podemos decirle, ahora te declaro sano. ¿Quién somos nosotros? No ocupemos nunca el lugar de Dios. Oremos, confiemos, Amén. oremos y respetemos la voluntad de Dios. Eso lo vi claramente. Un hombre joven quedando enfermo y una anciana de 99 años levantándose para la gloria de Dios. Amén. Entonces, hermanos, la fe de Abraham incluye señales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Orarán por los enfermos y estos sanarán. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. La crisis, los tiempos de dificultad, las enfermedades que vendrán, los virus que nos visitarán, vamos a necesitar una fe de Abraham. Amén. Gloria a Dios. Crisis materiales, financieras, las que vengan, hermanos, en lo físico. No dependamos de una fe natural, es una fe sobrenatural, Amén. que se mueve en el mundo invisible de Dios, en su soberanía, respetando su soberanía. Creamos en ese Dios sobrenatural. Amén. El mismo Pedro que vio caminar a Cristo, 12 discípulos viendo caminar a Cristo sobre las aguas, y todos decían, es el Señor, no, es un fantasma. Pero Pedro dijo, eres tú, Señor, eres tú, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Y 11 discípulos, yo sabía que ese, mirá, empezó a ahogarse, Señor, ¿por qué dudaste? Y lo sacó, lo rescató, se estaba ahogando.
porque dejó de mirar a Cristo. Pero lo sobrenatural, ¿existe o no existe? 11 discípulos le criticaban y quizás hasta se reían de Pedro. Pero luego, ¿quién era el que hacía milagros? La sombra de Pedro, dice que sanaba a los enfermos, pero no era la sombra de Pedro. ¿Quién era? Era el mismo Cristo. ¿Pero quién? ¿Por qué se manifestaba así en Pedro? Porque que Pedro tenía, de cierta manera, podemos decir bien, la fe de Abraham que da lugar a lo sobrenatural de Dios. Amén. No importa cómo estemos enfermos, pero no deje de creer en Dios sin lo sobrenatural. Hay un enfermo que me estoy acordando, que el Espíritu Santo me recuerda, 38 años enfermo esperando un milagro, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Aquel hombre que estaba paralítico al lado de la piscina, al lado del estanque de agua, ¿se acuerdan? Y Jesús le hace una pregunta que parece hasta media desubicada. Dice, ¿quieres tú ser sano? Señor, dice, no tengo quien me meta al estanque, porque cada vez que un ángel venía, parece que había una especie de milagro que Dios permitía, que un ángel venía, movía las aguas y el que se metía primero ahí era sano. Y hace 38 años supo que estaba mucho tiempo así. ¿Y qué pasó? Le llegó el Cairo de Dios. ¿Quién es el Cairo de Dios? ¿Quién representa el Cairo de Dios? Jesucristo y su voluntad soberana. Gloria a Dios. ¿Y el milagro de Dios ocurrió o no? Amén. Amén. 38 años esperando. Me voy a morir con algunos temas y problemas y dificultades, pero me moriré confesando que Dios es también sobrenatural, respetando su soberanía. Amén. Amén. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Nos ponemos de pie, queridos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos de la fe de Abraham. Ayúdanos a inspirarnos con tu Espíritu Santo. Ahora se termina o se apaga la débil voz del hombre y siga hablando la voz potente de tu Santo Espíritu, Señor. Oh, enseñando a los hombres, enseñándonos a cultivar, a guardar, a crecer, a desarrollar la fe de nuestro Padre Abraham, porque nos identificamos con su falla, Señor, con su incredulidad en él, en Sara, pero Dios fueron creciendo, y ahora aparecen en la lista de la fe, Señor. Ayúdanos a estar también desarrollando la fe de Abraham para los tiempos que se avecinan. Bendecimos a todo aquel que puede oír, a todo aquel que puede creer, Señor. Oh, Dios mío, que tu gracia puede impartir a través de tu palabra ahora, confirmándola con alguna señal en cuerpos enfermos, en señales, en milagros, en providencia divina, en lo sobrenatural tuyo, Padre, obrando a través del nombre de Cristo, Señor, para que tu nombre sea glorificado, exaltado, conocido, reverenciado y Dios dado a conocer, oh Dios de los hombres, porque tú eres un Dios grande, fuerte y temible, Dios. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, declarando gratitud en nuestros corazones por tu palabra y por las señales que confirmarán la voz, el poder, la vigencia, la legitimidad de tu palabra y la obra de Cristo efectuada en la cruz de Cristo, Señor, en esa sangre derramada que nos redime, diga conmigo, nos redime de todo poder del enemigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús ponemos delante de ti nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos, Señor, y esperamos en ti el kairos de Dios, tu milagro, tu obrar poderoso, respetando tu soberanía, Señor, creyendo en todas estas características de la fe de Abraham, nuestro Padre. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor, el Redentor, y en Él recibimos. Amén. 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 Y admitía conmigo, por favor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga. Gracias. Que Dios le bendiga. Gracias.